CME Online se complace en presentar un nuevo episodio de Visita a las Ciencias Básicas por nuestro amigo de Facebook Medicina Residentado, quien transmite desde la Universidad Nacional de Perú, Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque. Hoy presentamos aspectos básicos de la inflamación. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast titulado De Visita a las Ciencias Básicas. Espero disfrutes mucho este episodio destinado a revisar los aspectos básicos de la inflamación. Para empezar, tenemos que definir lo que es inflamación. La definición más simple de inflamación podemos darla como la respuesta del tejido vascularizado a una lesión. Esta lesión puede ser de naturaleza física, química o simplemente viva, como en el caso de los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, protozoarios. Bien, entonces tenemos una porción del cuerpo con tejido vascularizado que es sometido a una lesión y este tejido vascularizado va a dar una respuesta inflamatoria. En cuanto a las funciones de la inflamación, tenemos aislar y contener la lesión, eliminar los microorganismos circundantes que podrían causar infecciones, inactivar las toxinas a las cuales haya sido expuesto el tejido y también como antesala de la cicatrización, puesto que activa mecanismos de regeneración celular que también van a servir para el proceso de cicatrización. Los signos de la inflamación. ¿Cómo podemos nosotros decir que un tejido está inflamado o que una parte del cuerpo está inflamada? Los signos de la inflamación clásicos son calor, rubor, tumor, dolor y finalmente la pérdida de función. En cuanto al calor, lo vamos a definir como un aumento focalizado de la temperatura, al rubor, al cambio de color o enrojecimiento de la zona que está inflamada. Tumor lo podemos mencionar como un hinchazón o aumento del volumen producto del edema. El dolor simplemente es la respuesta de los nervios periféricos a la lesión que está siendo causada dentro del tejido. Y finalmente la pérdida de función, que ya se da luego de los procesos crónicos, simplemente se dice que el órgano o el tejido pierde función debido a muchos factores, como podrían ser en este caso necrosis tisular. Entre las causas y los componentes de la inflamación vamos a tener en causas, en primer lugar vamos a tener las infecciones. Pueden ser por virus, hongos, protozoarios y bacterias. Cada infección de cada tipo tiene su patogenia distinta. Otra causa puede ser la necrosis tisular. En este caso, la muerte del tejido por falta de irrigación. Podemos verlo en caso de las isquemias, los traumatismos fuertes, algunas toxinas, como en el caso del oxocelismo, la toxina de la araña de rincón, bien, que puede causar necrosis tisular de una forma muy rápida. Otra causa también es la introducción de cuerpos extraños. Estos cuerpos extraños son mayormente ocupacionales, en caso de las astillas, la suciedad, pero también existen en el caso de la práctica médica como los puntos de las suturas, que van a ocasionar también procesos inflamatorios, las prótesis también. Otra causa también son reacciones inmunitarias, como por ejemplo el caso del lupus eritematoso simple, los trastornos de hipersensibilidad o alergias y la artritis reumatoidea. No son los únicos, existen muchos más, pero te estoy citando algunos ejemplos. Los componentes de la inflamación. Tenemos como componentes la dilatación de pequeños vasos, es decir, los vasos se hacen más grandes, o aumentan su diámetro. La permeabilidad de la microvasculatura. La microvasculatura se hace más permeable, es decir, va a permitir el flujo de líquido fuera del vaso sanguíneo. Entonces, esto va a ocasionar en muchas ocasiones lo que nosotros conocemos como edemas. Y finalmente la migración de leucocitos. Esta migración de leucocitos se va a dar como te mencioné al inicio, esta migración de leucocitos lo que hace es ocasionar
un aumento de las defensas en el centro de inflamación. Vamos a hablar ahora de los mediadores de la inflamación. Los mediadores de la inflamación son sustancias que inician y regulan las reacciones inflamatorias. Los hay de origen celular, como por ejemplo las histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, citocinas, quimiosinas y factor activador de las plaquetas. Estos son preformados y liberados por exocitosis de gránulos o sintetizados de nuevo después del estímulo inflamatorio. Así como los tenemos de origen celular, también los vamos a tener en el origen plasmático. Estos están libres en el plasma, son sintetizados de manera característica en el hígado y circulan como precursores inactivos o son activados por procesos de proteólisis. Entre estos mediadores de la inflamación de origen plasmático tenemos al sistema del complemento y a las quininas. Uno de estos mediadores de inflamación, y quizás el más importante pues participa en un sinnúmero de reacciones inflamatorias, son los derivados del ácido araquidónico. En este grupo tenemos a las prostaglandinas y a los leucotrienos. Otro grupo importante de mediadores de inflamación son las citocinas, porque son los que están presentes en los procesos de inflamación aguda. Tenemos citocinas para la inflamación local, para protectores sistémicos y para efectos patológicos sistémicos. Estos mediadores de inflamación van a tener funciones, como por ejemplo, para la vasodilatación tenemos a la histamina y a las prostaglandinas. Para el aumento de permeabilidad vascular, histamina, serotonina, el complemento 3A, el complemento 5A, los leucotrienos C4, T4 y E4. Para quimiotaxia, reclutamiento y activación de los leucocitos vamos a tener el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, las quimiosinas, los leucotrienos B4 y los factores del complemento 3A y 5A. En el caso de la fiebre vamos a tener al factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y las prostaglandinas. Para el dolor vamos a tener a las prostaglandinas y a una molécula llamada bradicinina. En caso de la lesión tisular tenemos a las enzimas lisosómicas leucocitarias y también a las especies reactivas de oxígeno que actúan como principales mediadores en la lesión tisular. En cuanto a los patrones morfológicos que podemos observar al microscopio, tenemos 4. El patrón seroso, que se da en el caso de las ampollas, el patrón fibrinoso, el patrón purulento y el patrón ulcerativo. Bien, patrón seroso, patrón fibrinoso, patrón purulento y patrón ulcerativo. Hablemos ahora de la evolución de una inflamación aguda. Una inflamación aguda puede seguir 4 caminos, bueno, 3 caminos. Tenemos la inflamación aguda, que debido a progresión se convierte en una inflamación crónica. ¿Sí? Una inflamación aguda que se resuelve y desaparece, y una inflamación aguda que producto de la cicatrización se convierte en fibrosis, la cual muchas veces está ligada a la pérdida de función. Bien, entonces recapitulemos esta última parte antes de terminar. Tenemos la lesión, nos produce la inflamación aguda. Si esa inflamación aguda progresa, se convierte en una inflamación crónica. Esa inflamación crónica cicatriza y se convierte en fibrosis, que se caracteriza muchas veces por pérdida de función. Otro camino, inflamación aguda, actúan los mediadores necesarios, se resuelve esa causa de inflamación y no sucede nada. Quizás se forme algo de pus. La otra es inflamación aguda, se produce la cicatrización del tejido y nos da otra vez fibrosis o pérdida de función. Eso es cómo evoluciona una inflamación aguda. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que este podcast te sirva como complemento a tus sesiones de estudio.
Cuídate mucho, sigue estudiando y nos vemos en el próximo episodio de este podcast.